¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando nuestro cerebro se apaga? Imagina que después de un coma despiertas, pero ya no eres la misma persona. Ya no hablas el idioma que conocías o incluso vuelves con facultades de predecir el futuro. En el vídeo de hoy te traigo un top con casos reales únicos de personas que regresaron del coma con historias que parecen sacadas de película. Quédate conmigo, mi oyente, ya que en este vídeo te va a hacer pensar que hay algo más de lo que hoy conoces. Y ahora sí, sin más dilaciones, suscríbete que comenzamos. Reuben Simon tenía 16 años cuando sufrió una lesión grave en la cabeza. Fue durante un partido de fútbol. Una vez sufrida, fue trasladado rápidamente al hospital, donde su estado era considerado como crítico. Tras varias horas de preocupación, los médicos decidieron inducirle a un coma para intentar reducir la presión de su cabeza. Durante esos 3 días, sus familias y amigos esperaron con ansiedad que se pudiera recuperar. Y tras una semana interminable y ante todo pronóstico, Reuben despertó. Pero el estado en que lo hizo lo dejó a todos sorprendidos, ya que cuando el joven comenzó a hablar no lo hacía en inglés, su lengua materna, sino en español. Y no solo algunas palabras, sino que hablaba perfectamente el idioma. Lo más extraño del caso de Reuben, nunca había estudiado español de forma intensiva, y su conocimiento del idioma no era el suficiente para poder mantener una conversación fluida como lo estaba haciendo en ese momento. Su familia, como imaginarás, quedó completamente desconcertada. Nadie podía entender cómo algo así era posible. Los médicos también se sorprendieron. Y tras hacerle algunas pruebas y evaluaciones, la teoría más acertada fue que la lesión había afectado una parte de su cerebro de que de alguna forma le permitió activar este conocimiento del idioma. Y bien, con el paso del tiempo, Reuben recuperó su habilidad para hablar inglés y su español poco a poco iría desapareciendo. Los expertos que estudiaron este caso aseguran que el cerebro humano es increíblemente plástico, capaz incluso de reorganizarse después de una lesión, lo que podría haber sido la causa de este fenómeno. Como imaginarás, este tipo de sucesos no son comunes, pero sí que existen más casos documentados de personas que después de un trauma en la cabeza comenzaron a hablar idiomas que previamente desconocían. La cuestión es que el caso de Reuben sigue siendo un misterio sin una clara explicación, pero es un ejemplo fascinante de cómo la mente humana puede cambiar y adaptarse incluso en situaciones extremas como esta. Y si te sorprendió el caso anterior, este lo va a hacer aún más. Te presento a Anita Moorjani. Esta es una mujer que se encontraba luchando contra un cáncer de linfoma, una enfermedad devastadora que la dejó a las puertas del otro mundo. Tras un deterioro de su salud, Anita entró en un coma profundo. Durante el tiempo que estuvo inconsciente, vivió lo que se describiría más tarde como una experiencia cercana a la muerte. Anita cuenta que durante ese periodo se sintió completamente libre de su cuerpo y entró en un estado de paz absoluta. En ese estado, Anita comenzó a comprender cosas que no había entendido antes de su enfermedad, describiendo sus sensaciones como un amor incondicional, de estar rodeada por una luz brillante y reconociendo que la vida que había llevado no había sido la correcta. En ese momento, Anita se dio cuenta de que había vivido por miedo y esa revelación fue un punto de cambio para su vida, ya que cuando ella despertó del coma lo hizo con una nueva perspectiva sobre la vida. Y no solo con esto, sino que Anita comenzó a recuperar su salud de forma inexplicable, sorprendiendo a los médicos. Su cáncer, que lo habían dado como irreversible, desapareció sin explicaciones científicas. Años después, Anita escribió un libro sobre su experiencia en la que habla de su despertar espiritual y cómo su perspectiva de la vida cambiaría radicalmente.
El caso de esta mujer es un ejemplo de cómo muchas personas que han estado cerca de la muerte o en coma tienen experiencias que desafían la lógica y la ciencia, lo que hace que muchos se pregunten si realmente entendemos lo que ocurre cuando estamos al borde de la vida y la muerte. Y bien, aquí entramos en uno de los casos más extraños sin duda de este top. Jennifer era solamente una nena de 7 años cuando por desgracia sufrió un accidente de tráfico. Este accidente la dejaría en coma durante varias semanas. No solo con esto, la gravedad en su estado hacía que los mismos médicos pensaran que era muy poco probable que saliera de este. Pero durante el tiempo que estuvo inconsciente, Jennifer pasó por una experiencia un tanto extraña, ya que a diferencia de otros casos, no solo vivió una experiencia cercana a la muerte, sino que después de despertar comenzó a hablar sobre un accidente futuro. En sus primeros días, tras despertar, Jennifer comenzó a contarle a su madre con gran detalle sobre un accidente que ocurriría un poco más tarde, describiendo con todo detalle cómo 2 coches se estrellarían y cómo una persona resultaría gravemente herida. Y lo más sorprendente fue que después de unas semanas de que Jennifer regresara a su vida normal, el accidente exactamente como lo había descrito ocurrió en la ciudad. Los testigos del incidente confirmaron los detalles que Jennifer había mencionado, como el lugar exacto y la forma en que se iba a desarrollar la tragedia. Y aunque los médicos y psicólogos que examinaron el caso no pudieron ofrecer una explicación clara, algunos sugirieron que el coma habría abierto la mente de Jennifer a una especie de percepción extrasensorial. Y imagino que te cuestionarás que pudo ser casualidad, porque este tipo de accidentes se dan todos los días, ¿verdad? Pues te comento, en el caso de Jennifer no solo sabía que se iba a producir, sino también cómo serían los coches, las personas implicadas, incluso el sitio. Algo que por mucho que fuera azar es imposible predecir. Este caso es uno de los más extraños, ya que no solo se trata de una predicción aparentemente exacta, sino que también de cómo el coma puede afectar la mente y dar lugar a habilidades que normalmente no tendríamos. Y bien, el caso de Pam te va a hacer pensar en que hay más allá. Sucedió en 1991, cuando Pam Reynolds sufrió una operación a corazón abierto, en la que su cerebro fue temporalmente detenido. Durante este procedimiento, los médicos estaban desconectando su circulación y manteniéndola en un estado donde su cerebro no recibía oxígeno, por lo que Pam estuvo clínicamente en el limbo por varios minutos. Durante ese tiempo experimentó lo que muchos consideran una experiencia cercana a la muerte. Y es que esta mujer describe haber dejado su cuerpo y observado la cirugía desde arriba, incluso detallando aspectos que solo los médicos presentes en la operación podían conocer. Y además fue testigo de un túnel de luz brillante y vio figuras de sus familias, quienes le dijeron que no era su momento de partir. Cuando por fin despertó, informó a los médicos con detalles precisos sobre lo que había sucedido durante su operación. Este caso es especialmente fascinante, porque no solo hay una experiencia cercana a la muerte, sino que Pam fue capaz de proporcionar detalles sobre su entorno, algo que desafía la explicación científica. La historia de Pam sigue siendo una de las más documentadas sobre experiencias trascendentales durante el coma. Si te gustaría saber más sobre este caso, házmelo saber en la caja de comentarios y lo traigo con todos los detalles. Y bien, cerramos este talk con un caso muy especial, el de Tina Hines. Este ocurriría en el año 2018. Tina Hines, una mujer de 57 años de Arizona, sufriría un ataque al corazón masivo mientras se encontraba en su casa. Su marido, desesperado, llamó al 911 y tras varios intentos de reanimación la trasladaron de urgencia al hospital.
Pero a pesar de los esfuerzos, Tina fue declarada clínicamente muerta durante más de 27 minutos. Pero lo impactante de este caso es lo que sucedió cuando Tina sería reanimada. Durante su tiempo en coma, Tina vivió una experiencia que muchos describen como un viaje trascendental. Según su relato, salió de su cuerpo y pudo observar la situación desde una perspectiva superior, como si estuviera flotando sobre los médicos que luchaban por devolverla a la vida. Y al igual que en otros casos anteriores, ella describe haber sentido una paz absoluta, como si su alma estuviera en un estado de serenidad infinita, algo completamente distinto a lo que había experimentado en toda su vida. Pero lo más impresionante de su experiencia fue lo que vio a continuación. Tina habla de haber llegado a una puerta. Esta puerta no era física, pero representaba un umbral entre la vida y la muerte. Más allá de esa puerta, Tina pudo ver una luz brillante y cálida, un resplandor tan intenso que solo iluminaba su visión, sino que también se la llenaba de sensación de amor incondicional y una paz enorme. En ese momento, Tina sintió que no estaba sola. Afirma que vio figuras conocidas, seres que habían sido importantes a lo largo de su vida, y que esto le transmitieron la sensación de que no era el momento de partir. Sin embargo, antes de cruzar esa puerta, Tina fue sorprendida por una sensación de que aún tenía algo más que hacer en el mundo físico. Según ella, algo o alguien le dijo que debía regresar, que su tiempo en la Tierra no había terminado. Fue en ese instante cuando, como por arte de magia, se despertaría de su coma y regresaría a su cuerpo. Tina no solo sobrevivió al ataque al corazón, sino que también sufrió una transformación espiritual profunda. Ella dice que renació. Ahora Tina vive con una nueva perspectiva de la vida. La experiencia le dio una comprensión mucho más profunda de lo que significa el amor y la conexión con el universo. Y ha comenzado a compartir su historia con todo el mundo, buscando inspirar a otros a ver la vida con más esperanza y gratitud. El caso de Tina Hines es uno de los más impresionantes, porque no solo ofrece una experiencia cercana a la muerte, sino que también una transformación personal profunda que impactó a todos los que la rodeaban. Su relato sigue siendo un ejemplo de cómo incluso en los momentos más oscuros puede surgir una luz que nos guíe hacia una comprensión más grande de nosotros mismos. Y bien, mi oyente, para cerrar este talk, solo quería preguntarte, ¿qué piensas tú sobre estos casos? Si alguna vez te has preguntado si hay algo más después de nuestra partida, tal vez estas historias te hagan reflexionar. Lo que está claro es que a pesar de lo que la ciencia dice, hay algo que se muestra en el alma que permanece intacto más allá de esta vida. Si alguna vez tuviste una experiencia similar o conoces a alguien que la haya tenido, me encantaría que nos dejaras tu historia en la caja de comentarios. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte para seguir viendo más contenidos interesantes como este. Deja tu like y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias y espero que tu día sea fantástico. Te veo en el próximo vídeo. Cuídate mucho. Adiós.